La historia empieza una tarde cualquiera, justo cuando Sergio decidió no volver a esconderse. No lo dijo en voz alta, ni siquiera lo pensó con claridad, pero algo cambió dentro de él cuando vio a Javier cruzar la puerta del bar. No era la primera vez que coincidían, trabajaban en la misma empresa en Valencia, pero esa tarde fue distinta. Javier llegó empapado por la lluvia, se sacudió el agua del pelo y le lanzó una sonrisa rápida antes de sentarse al otro extremo. Esa sonrisa bastó para desordenarle la respiración. Sergio intentó concentrarse en el ordenador, en los correos pendientes, pero solo escuchaba el sonido de los vasos y la voz grave de Javier pidiendo un café. Había algo en ese tono que no admitía distracción. Durante meses se habían tratado con distancia educada. Javier era el tipo de persona que todos miraban con cierta admiración. Seguro, simpático, con ese carisma que parecía natural. Sergio, en cambio, pasaba desapercibido. Llegaba temprano, se iba tarde, hablaba poco. Pero ese día Javier se acercó con su café en la mano y preguntó si podía sentarse con él. Sergio asintió sin levantar la vista. No hacía falta. Sabía que si la levantaba, no podría disimular el temblor que le recorría el pecho. Javier empezó a hablar de trabajo, de un proyecto nuevo que tenían en marcha, y poco a poco la conversación se fue soltando. Hablaron del calor, de la ciudad, de las ganas de irse a cualquier sitio donde el tiempo no se sintiera tan pesado. Cuando Sergio por fin se atrevió a mirarlo, notó algo distinto. No era solo interés o cortesía. Había una atención que iba más allá, como si Javier quisiera entender algo que todavía no sabía cómo preguntar. Esa mirada se le quedó grabada. Al salir del bar, la lluvia había parado, pero el aire seguía cargado. Javier se ofreció a acompañarlo hasta su coche. Caminaron en silencio, con ese tipo de silencio que no incomoda, que más bien prepara algo. Al despedirse, Javier le tocó el hombro y le dijo hasta mañana. Y ese contacto mínimo fue suficiente para dejarle el cuerpo encendido toda la noche. Sergio llevaba años evitando ese tipo de emociones. Había aprendido a pasar desapercibido, a responder con sonrisas medidas cuando alguien insinuaba algo, a guardar distancia. Sabía lo que era crecer con miedo a que te miren distinto. Su familia era de Alicante, tradicional, de esas que prefieren no hablar de ciertas cosas. En el trabajo tampoco era distinto. Todo parecía fácil para los demás, pero él vivía en una especie de alerta constante, intentando no dar señales. Por eso aquella tarde le descolocó tanto. No solo por Javier, sino porque sintió que alguien por fin lo veía. Durante los días siguientes, Javier empezó a acercarse más. En la oficina buscaba excusas para pasar por su mesa. Le pedía ayuda con documentos que perfectamente podía resolver solo. Sergio lo notaba, pero fingía que no. A veces coincidían en el ascensor, y esos segundos encerrados eran una prueba de fuego. Javier sonreía, y él apenas podía respirar. Una tarde, al salir del edificio, Javier lo alcanzó en la puerta y le propuso tomar algo. Sergio quiso negarse, pero dijo que sí. No entendía por qué. Tal vez porque estaba cansado de huir. Terminaron en un bar pequeño cerca del puerto. La conversación fue natural, sin esfuerzo. Javier habló de su familia en Murcia, de su última ruptura, de lo difícil que era sentirse libre en un entorno que espera que siempre sonrías. Sergio lo escuchó en silencio, pero dentro sentía una mezcla de miedo y alivio. No sabía si estaba interpretando mal las señales, pero algo en la voz de Javier sonaba demasiado sincero para ser casualidad. Cuando salieron del bar, ya era de noche. Javier le preguntó si quería caminar un rato. Lo hicieron. Y en medio de ese paseo, mientras la brisa del mar les golpeaba la cara, Javier le dijo algo que Sergio no olvidaría. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otro?, preguntó sin mirarlo. Sergio no supo qué responder. Ese silencio fue su respuesta. Javier asintió despacio, como si entendiera demasiado bien. Siguieron caminando hasta que llegaron al aparcamiento. Sergio abrió la puerta del coche, pero no se subió.
Se quedó mirándolo, sin saber si dar un paso más o salir corriendo. Javier sonrió, pero esa sonrisa ya no era casual. «Nos vemos mañana», dijo, y se fue. Esa noche, Sergio no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esa frase, esa mirada. Intentó convencerse de que no significaba nada, que solo era su cabeza buscando historias donde no las había. Pero en el fondo, sabía que algo había empezado, aunque ninguno lo dijera. Los días siguientes se volvieron distintos. En la oficina, cada pequeño gesto parecía tener un doble sentido. Cuando Javier le rozaba la mano al pasarle un documento, cuando se reían de algo mínimo, cuando sus miradas coincidían más de lo necesario. Sergio sentía el corazón golpearle con fuerza cada vez que eso pasaba, pero también una nueva energía, una especie de vértigo que no había sentido en años. Una tarde, mientras todos preparaban sus cosas para irse, se fue la luz en el edificio. El silencio fue inmediato, solo el ruido del viento y el murmullo de los empleados buscando linternas. Sergio se quedó en su puesto esperando que regresara la electricidad, cuando de pronto escuchó la voz de Javier. «¿Estás bien?» Sergio asintió, aunque no lo veía. En la penumbra, Javier se acercó, y la distancia se redujo sin que nadie lo planeara. Por un instante, solo respiraron el mismo aire. Sergio sintió el pulso acelerado, el calor subiéndole por el cuello. Podía oler el perfume de Javier, sentir el roce leve de su chaqueta. No se movió. Javier tampoco. Esa pausa lo cambió todo. No hubo beso, no hacía falta. Fue la primera vez que ninguno fingió no saber lo que estaba pasando. Cuando la luz volvió, Javier se alejó despacio, con una sonrisa leve. «Nos vemos mañana», repitió. Sergio no respondió. Solo lo vio salir con el corazón latiendo tan fuerte que le temblaban las manos. Esa noche escribió en su cuaderno, como hacía cuando no sabía qué pensar. Escribió que no entendía qué era esto, si amistad o peligro, pero que por primera vez en mucho tiempo sentía que algo dentro de él despertaba. Lo leyó en voz baja, se recostó y sonrió sin querer. Tal vez no sabía qué vendría después, pero intuía que ya no había marcha atrás. Y mientras en la ciudad todo seguía igual, con su ruido, sus luces y su rutina, Sergio supo que su vida acababa de empezar a moverse en otra dirección, una que le daba tanto miedo como esperanza. El lunes siguiente empezó como cualquier otro, pero para Sergio nada era igual. Se levantó antes del despertador, se duchó sin prisa y pasó demasiado tiempo frente al espejo intentando parecer tranquilo. Sabía que iba a ver a Javier y, aunque no quería admitirlo, lo esperaba. En la oficina todo transcurría como siempre. Correos, reuniones, café. Pero bastó una mirada para que el resto del mundo se apagara. Javier llegó tarde, con el pelo aún húmedo, y al verlo, Sergio sintió esa mezcla de nervios y alivio que no sabía cómo manejar. Durante toda la mañana evitaron coincidir. Cada uno se movía con una concentración forzada, fingiendo que no pasaba nada. Pero al mediodía, Javier se acercó y le preguntó si quería comer juntos. Sergio quiso decir que no. Tenía trabajo pendiente, pero lo siguió igual. Bajaron a un restaurante pequeño de menú diario, en una esquina tranquila. Pidieron lo primero que había y se sentaron frente a frente. La conversación empezó torpe, casi de compromiso, pero poco a poco se soltó. Hablaron de música, de series, de todo lo que no implicara sentimientos, hasta que Javier dijo algo que rompió el equilibrio. «Llevo tiempo sin sentirme cómodo con nadie. No sé por qué contigo es distinto». Lo dijo sin mirarlo, removiendo el café con la cucharilla. Sergio no contestó. No podía. Sabía que cualquier palabra podría romper algo frágil que apenas empezaba a formarse. Solo asintió, y en ese gesto hubo más verdad que en toda la charla anterior. De regreso al trabajo, el ambiente entre ellos cambió. No había tensión, sino una calma nueva, como si hubieran cruzado una línea invisible. En los días siguientes, Javier empezó a buscarlo más. Lo invitaba a salir a fumar,
aunque no fumaba. Le mandaba mensajes cortos por la tarde. ¿Ya has llegado a casa? Hoy ha sido un día largo. Sergio respondía con frases breves, pero cada notificación lo descolocaba. No estaba acostumbrado a que alguien pensara en él sin pedir nada a cambio. Una noche, Javier le escribió para decirle que no podía dormir y que estaba dando vueltas por el paseo marítimo. Sergio, sin pensarlo demasiado, se puso una chaqueta y salió. Lo encontró sentado en un banco, mirando el mar. Se saludaron sin palabras. El aire era frío y el sonido de las olas llenaba los huecos que dejaban las frases que no se atrevían a decir. ¿Te pasa algo?, preguntó Sergio después de un rato. Javier sonrió sin alegría. Solo necesitaba no estar solo. Esa frase le golpeó más de lo que esperaba. Sergio se sentó a su lado. Pasaron unos minutos en silencio hasta que Javier apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto simple, pero Sergio sintió que el corazón se le salía del pecho. No se movió. Dejó que el peso del otro lo anclara, que esa cercanía dijera lo que ellos aún no podían. A partir de esa noche, todo cambió. No hablaban de lo que estaba pasando, pero lo sabían. En el trabajo se comportaban igual, aunque las miradas se prolongaban más de lo debido. A veces, en el ascensor, los dedos se rozaban por accidente, y ese roce bastaba para recordarle que algo crecía entre ellos. Era una intimidad silenciosa, hecha de gestos mínimos. Compartir un café, esperarse al final del turno, reírse por lo mismo sin motivo. Un viernes, Javier lo invitó a cenar. Dijo que quería celebrar que habían terminado un proyecto importante. Sergio aceptó. Quedaron en un restaurante pequeño del Carmen, uno de esos lugares donde nadie presta atención a los demás. La cena fue tranquila, casi demasiado. Hablaron de viajes que no habían hecho, de planes sin fecha. Pero cuando salieron, Javier no se despidió de inmediato. Propuso caminar un poco por las calles vacías. La ciudad estaba en calma, y el aire olía a verano. Caminaron sin rumbo hasta llegar a un callejón estrecho donde apenas llegaba la luz de las farolas. Javier se detuvo. Lo miró con una mezcla de nervios y determinación. No sé qué estamos haciendo, pero no quiero fingir más. Sergio sintió un vuelco en el estómago. Quiso responder, pero Javier dio un paso adelante y lo besó. Fue un beso breve, contenido, como si temiera romper algo al hacerlo. Pero fue suficiente para que el mundo se detuviera. Cuando se separaron, ninguno supo qué decir. Se quedaron quietos, respirando el mismo aire. Sergio sintió que las piernas le temblaban. Javier bajó la mirada, como si buscara disculparse, pero no lo hizo. «No sé si esto está bien», murmuró. Sergio negó con la cabeza. «No lo sé tampoco, pero lo necesitaba». Esa noche, al llegar a casa, Sergio no escribió nada en su cuaderno. No podía. Todo lo que tenía en la cabeza era ese momento. El beso, la respiración contenida, la sensación de que por fin algo real le estaba pasando. Intentó dormir, pero la imagen volvía una y otra vez. Se dio cuenta de que el miedo no había desaparecido, solo se había transformado. Ahora no era miedo a ser descubierto, sino a perder lo que acababa de encontrar. Los días siguientes fueron extraños. Se comportaban con normalidad, pero debajo de esa calma había una corriente constante. En una reunión, Javier le rozó la mano por debajo de la mesa. Fue un gesto rápido, imperceptible para los demás, pero para Sergio significó todo. Esa misma tarde, cuando salieron del trabajo, Javier le mandó un mensaje. «Gracias por no alejarte». Sergio no respondió. No hacía falta. La tensión creció, pero no era incómoda. Era de esas que te mantienen despierto, que te hacen mirar el reloj esperando el próximo día. Sergio sabía que estaban jugando con fuego, pero no podía detenerse. Cada vez que lo veía, sentía la misma mezcla de vértigo y calma. Empezaba ya a entender que a veces el peligro y la paz pueden parecerse demasiado. Una noche, después de otra jornada larga, Javier lo esperó en la puerta del edificio. No dijo nada,
Solo le ofreció caminar juntos. Lo hicieron sin rumbo hasta llegar a un parque vacío. Se sentaron en un banco. Javier encendió un cigarro que no fumó. «No quiero que esto sea un secreto», dijo al fin. Sergio lo miró, intentando leer si hablaba en serio. «Aún no sé qué es esto», respondió. «Pero tampoco quiero perderlo». Javier sonrió con cansancio, apagó el cigarro y apoyó la cabeza en el respaldo. «Entonces quedémonos aquí un rato, sin pensar». Sergio asintió. En ese silencio compartido, bajo el ruido distante del tráfico, entendió que lo importante no era definir lo que tenían, sino permitir que existiera. Y mientras la noche avanzaba, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, solo la certeza de que algo nuevo estaba empezando. Desde esa noche en el parque, nada volvió a ser igual. No lo dijeron, pero ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Los días parecían normales, pero debajo de cada palabra había una corriente que los empujaba uno hacia el otro. Sergio se sorprendía a sí mismo mirando el reloj, contando las horas hasta que pudiera verlo. Javier, por su parte, encontraba excusas cada vez más absurdas para coincidir con él. Un correo, una reunión innecesaria, un «¿me ayudas con esto?». Todo servía. Una tarde, cuando el resto ya se había ido, Javier entró en la oficina con una excusa cualquiera. Sergio estaba terminando un informe, y apenas lo oyó. «Se fue todo el mundo», dijo Javier, apoyándose en la puerta. Sergio levantó la vista y lo encontró mirándolo con esa mezcla de calma y tensión que lo desarmaba. «¿Podrías tomarte un descanso?». Sergio sonrió sin moverse. «Tú también deberías». Javier se acercó despacio, hasta quedar a un paso de él. «No puedo». Su voz sonaba distinta, como si hablara desde un sitio más hondo. El silencio que siguió fue corto, pero suficiente. Javier lo besó, sin prisa, sin palabras. Sergio respondió sin pensar, dejándose llevar por una necesidad que llevaba demasiado tiempo escondida. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. Javier respiró hondo y apoyó la frente en su hombro. «No sé cómo va a terminar esto», murmuró. «Nadie lo sabe», respondió Sergio. Durante las semanas siguientes, comenzaron a verse fuera del trabajo. Al principio eran paseos nocturnos, cafés en lugares donde nadie los conocía. Después, cenas largas, risas contenidas, miradas que duraban más de lo permitido. Había algo en esa rutina que les daba calma, pero también miedo. Sabían que no podían seguir escondiéndose, pero tampoco querían detenerse. Cada momento juntos era un pequeño desafío contra el mundo. Una noche, Javier lo invitó a su piso. Dijo que tenía una botella de vino y ganas de no pensar. Sergio dudó unos segundos, pero fue. Cuando llegó, el ambiente era tranquilo, la televisión encendida sin sonido, la botella abierta sobre la mesa. Hablaron poco. No hacía falta. Había algo en la forma en que se miraban que llenaba el silencio. En algún momento, sin saber cómo, terminaron sentados en el sofá, hombro con hombro. Javier le pasó la mano por el cuello y lo atrajo hacia sí. El beso fue más lento, más profundo. Sergio cerró los ojos y se permitió sentir sin miedo, por primera vez en mucho tiempo. Pasaron la noche juntos. No fue una escena de película, sino algo real, torpe, lleno de risas breves y silencios cómodos. Cuando amaneció, Sergio lo observó dormido y pensó que no recordaba haber estado tan tranquilo. Pero esa calma se quebró al día siguiente. En la oficina, Javier actuó como si nada hubiera pasado. Un saludo rápido, la misma distancia de siempre. Sergio intentó entenderlo, pero el vacío fue inmediato. No era solo miedo a ser descubiertos, era el peso del secreto. Esa tarde, cuando todos se fueron, Sergio se acercó a su mesa. «¿Pasa algo?», preguntó. Javier no lo miró. «Nada, solo cansancio». Sergio insistió. «No quiero que esto se convierta en un silencio». Javier levantó la vista, con los ojos cansados. «No es silencio, es prudencia. No quiero que nadie lo sepa».
Sergio sintió una punzada en el pecho. ¿Te avergüenzas? No, respondió Javier rápido. Solo, no estoy preparado para explicarlo. Esa frase se le clavó como un frío repentino. No discutieron más. Cada uno salió por su lado. Pero en casa, Sergio no pudo pensar en otra cosa. Sabía que Javier tenía miedo, pero también que esconderse era otra forma de rendirse. Los días siguientes fueron una montaña rusa. A veces, Javier aparecía cariñoso. Lo buscaba con la mirada. Le rozaba la mano en secreto. Otras veces, se alejaba sin explicación. Sergio intentaba no exigir nada, pero empezaba a dolerle esa inestabilidad. Una tarde, después del trabajo, se encontraron frente al edificio. Javier lo esperaba. «Perdón por estos días», dijo. «No es por ti, es por mí. A veces no sé cómo vivir esto». Sergio respiró hondo. «No tienes que saberlo todo, solo sentirlo». Javier sonrió, cansado, y lo abrazó. Fue un abrazo largo, con olor a alivio y resignación. Parecía un nuevo comienzo, pero la calma duró poco. A la semana siguiente, un compañero del departamento los vio salir juntos de un bar. Al día siguiente, los comentarios empezaron. Disimulados, entre risas, pero se notaban. Sergio intentó no darle importancia, aunque por dentro se le encogía el estómago. Javier, en cambio, se volvió más distante. Apenas lo miraba, evitaba los espacios donde podían coincidir. Una tarde, incapaz de soportarlo más, Sergio lo siguió hasta el aparcamiento. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Javier se giró, sorprendido. «Intentando que no nos jodan la vida». «¿Y a qué precio?», dijo Sergio. «Porque ahora parece que me estás borrando». Javier bajó la mirada. «No puedo con esto, Sergio. No con las miradas, los comentarios. No quiero que lo arruinen». Sergio se quedó callado unos segundos. «Ya lo están arruinando, pero por miedo». El silencio entre ellos fue un muro. Javier se subió al coche y se fue sin decir más. Sergio se quedó quieto, sintiendo que algo se rompía por dentro. Esa noche, en su cuaderno, escribió: «Lo peor no es el miedo. Lo peor es acostumbrarte a él». Los días siguientes fueron fríos. Javier evitaba todo contacto, y Sergio se limitaba a cumplir con su trabajo. Pero una tarde, mientras recogía sus cosas, encontró un papel doblado en su mesa. Era una nota. «Lo siento, no sé cómo hacerlo bien, pero no quiero perderte». La letra era de Javier. Sergio guardó el papel en el bolsillo y salió del edificio sin saber si sonreír o llorar. Esa noche, sin pensarlo, fue a buscarlo. Lo encontró en el mismo parque donde todo empezó. Javier estaba sentado en el mismo banco, con la misma expresión cansada. Sergio se acercó y se sentó a su lado. No hablaron. El silencio volvió a hacer su trabajo. Al cabo de un rato, Javier le tomó la mano. «Tengo miedo, pero me cansa fingir». Sergio asintió. «Entonces deja de hacerlo». No hubo más palabras, solo la certeza de que esa guerra interna no había terminado, pero al menos estaban los dos dentro de ella. Y aunque no lo dijeran, los dos sabían que lo que sentían ya no podía esconderse por mucho tiempo. El rumor empezó como empiezan todos, con una mirada demasiado larga, una frase mal entendida y una curiosidad que se multiplica en silencio. En menos de una semana, media oficina hablaba de ellos. Nadie lo decía directamente, pero se notaba en los gestos, en los silencios forzados, en las risas que se cortaban cuando alguno entraba. Sergio lo sintió antes de oírlo, esa sensación en el estómago de que algo se estaba desmoronando. Javier, en cambio, se volvió una sombra. Cumplía con su trabajo, hablaba lo justo y se marchaba antes que nadie. Una tarde, al salir del edificio, Sergio escuchó su nombre entre dos compañeros. No alcanzó a oír todo, pero bastó un fragmento. Seguro que era verdad. Le ardieron las mejillas, no de vergüenza, sino de rabia. No por lo que decían, sino por cómo lo decían. Esa misma noche llamó a Javier, pero no respondió.
Le escribió un mensaje. No podemos seguir fingiendo que no pasa nada. Vio las 2 marcas de lectura, pero nunca llegó la respuesta. Pasaron 2 días. Al tercero, Javier lo buscó. Lo esperó en el aparcamiento, con la cara tensa, los ojos rojos. «Tenemos que hablar». Sergio asintió y subieron al coche. El silencio pesaba más que las palabras. «Nos han visto», dijo Javier al fin. «¿Quiénes?» «No lo sé, pero lo saben». Sergio lo miró fijamente. «¿Y qué? No hemos hecho nada malo». Javier se frotó la cara con desesperación. «No entiendes, no es tan simple. Mi jefe ya me insinuó algo. Si esto sigue, puedo perder el puesto». Sergio tragó saliva. «¿Y yo qué? ¿Tengo que desaparecer para que tú estés tranquilo?» Javier no respondió. Miró hacia adelante, apretando el volante. «Solo necesito tiempo». Sergio lo miró con tristeza. «El tiempo no cambia las cosas, Javier. Solo las enfría». Bajó del coche y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Sergio no durmió. Escribió hasta quedarse sin tinta. «Me cansa esconderme. Me cansa tener miedo de ser alguien que ya soy». Al día siguiente fue a trabajar como siempre, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no evitó las miradas. No bajó la cabeza. Saludó, habló, sonrió. Quería demostrar que no tenía nada que ocultar. Pero Javier ni siquiera lo miró. Pasaron los días y el ambiente se volvió insoportable. Algunos compañeros dejaron de hablarle, otros fingían normalidad. Una tarde, durante la pausa, uno del grupo soltó una broma. «¿Y tú, Sergio? ¿Tienes novia o prefieres los chicos como Javier?» La risa fue inmediata, seca. Sergio se quedó callado un segundo. Después respondió, sin elevar la voz. «¿Y si fuera así, cuál sería el problema?» El silencio fue brutal. Nadie se rió. Nadie dijo nada. Sergio se levantó y se fue. No por vergüenza, sino porque sabía que ese era su punto de no retorno. Esa noche, mientras volvía a casa, recibió un mensaje de Javier. «Lo siento, no sé qué hacer». Sergio lo leyó varias veces antes de contestar. «Yo sí sé, no pienso seguir escondiéndome». No hubo respuesta. Al día siguiente, Javier no apareció por la oficina. Nadie supo decir si estaba enfermo o simplemente no quiso ir. Sergio pasó el día en automático, intentando no pensar. Pero al salir, lo vio esperándolo en la puerta de su edificio. Llevaba el rostro cansado, la mirada rota. «No puedo más», dijo apenas se acercó. «No soporto que hablen, que miren, que me juzguen». Sergio respiró hondo. «Entonces díselo a ellos. Diles que no te importa». Javier negó, con un temblor en la voz. «No puedo». Esa palabra cayó como una piedra. Sergio la sintió más pesada que cualquier insulto. «Entonces vete», dijo al fin, casi en un susurro. «Porque no quiero seguir viviendo como si amar fuera un delito». Javier lo miró, intentando hablar, pero no encontró palabras. Solo bajó la cabeza y se alejó. Sergio se quedó quieto, viendo cómo desaparecía entre la gente. Sintió una punzada de dolor, pero también un extraño alivio. Esa noche no escribió nada. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez, entendió que a veces el amor no se pierde, se suelta. Que hay personas que simplemente no están listas para sostener lo que sienten. Los días siguientes fueron duros. Las miradas, los comentarios, la soledad. Pero algo cambió. Ya no tenía miedo. En la cafetería, un compañero se atrevió a lanzar otra broma. Pero esta vez, Sergio lo enfrentó con calma. «Tú ríete si quieres, pero al menos yo no me escondo». Nadie respondió. Desde ese día, dejaron de hacerlo. Una tarde, al salir, se cruzó con Javier frente al edificio. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche. Se quedaron quietos, a unos metros, mirándose sin decir palabra. Javier se acercó despacio. «Te echo de menos», dijo. Sergio tragó saliva. «Entonces, ¿por qué me dejaste solo?» Javier respiró hondo. «Porque no soy como tú. No tengo tu valor». Sergio lo miró con una mezcla de tristeza y ternura.
No tienes que ser como yo, pero algún día vas a tener que ser tú. Javier bajó la mirada. Te quiero, murmuró. Sergio sintió que el corazón se le encogía, pero no se movió. Yo también te quiero, respondió, pero no puedo seguir siendo tu secreto. Javier cerró los ojos y asintió. No hubo abrazos, ni lágrimas, solo un silencio que pesaba como una despedida. Sergio lo vio alejarse sin moverse. No lloró. No podía. Solo sintió esa mezcla rara de pérdida y paz. Sabía que algo se había terminado, pero también que algo nuevo empezaba. Esa noche, cuando volvió a casa, abrió su cuaderno y escribió una sola frase. Prefiero que me vean como soy, aunque eso signifique quedarme solo. Y mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal, entendió que a veces la libertad no llega cuando te aceptan, sino cuando dejas de pedir permiso. El lunes siguiente amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen una promesa. Sergio se vistió sin prisa. No tenía un plan exacto, pero sabía que algo iba a cambiar ese día. En el espejo se vio distinto, no más seguro, no más fuerte, solo más honesto. Había pasado semanas esquivando miradas, explicaciones, silencios. Ya no quería hacerlo. Al llegar a la oficina, el ambiente era el mismo de siempre. Teclados, murmullos, olor a café. Pero él sentía otra cosa, una especie de calma tensa. El jefe anunció una reunión general para revisar resultados. Todos se reunieron en la sala grande, las mismas caras, las mismas bromas. Sergio escuchaba a medias, hasta que, sin pensarlo del todo, levantó la mano. ¿Puedo decir algo? El silencio fue inmediato. El jefe asintió, sorprendido. Sergio se puso de pie. Notó cómo se le secaba la boca, cómo el corazón le golpeaba en el pecho, pero siguió. Solo quiero aclarar algo que muchos ya han comentado. Pausa. Respiró. Sí, es verdad lo que se dice. Y no, no me avergüenza. Nadie habló. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron inmóviles. No busco aprobación ni disculpas, solo respeto. No pienso esconderme más. El silencio que siguió fue denso, pero no hostil. El jefe, tras unos segundos, asintió y retomó el tema del día como si nada hubiera pasado. Y ahí, en esa indiferencia, Sergio sintió algo parecido a la libertad. No hubo aplausos, ni gestos heroicos, solo el alivio de no tener que fingir. Al salir del trabajo, caminó sin rumbo por las calles de Valencia. El ruido del tráfico, las voces, la vida alrededor. Todo seguía igual, pero para él todo era distinto. En una esquina, sin esperarlo, vio a Javier. Estaba solo, con una carpeta en la mano, mirando el suelo. Cuando lo vio, se quedó quieto. Sergio dudó un segundo, luego se acercó. «Te vi hablar en la reunión», dijo Javier, con una voz baja, casi rota. «No sabía que lo harías». Sergio sonrió con una mezcla de cansancio y ternura. «Ni yo, pero necesitaba hacerlo». Javier lo miró como si buscara una señal. «Tenías razón, he vivido con miedo demasiado tiempo». Sergio lo escuchó sin interrumpir. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. Javier bajó la mirada. «No lo sé, solo sé que quiero ser sincero conmigo, aunque llegue tarde». Se quedaron callados unos segundos. El ruido de los coches llenaba el espacio entre ellos. Sergio se acercó un poco más. «Yo ya no guardo rencor», dijo. «Solo quiero que estés bien». Javier asintió, con los ojos húmedos. «Gracias». No hubo abrazos ni despedidas largas, solo una mirada que decía lo que las palabras ya no podían. Después, cada uno siguió su camino. Esa noche, en casa, Sergio encendió la luz del salón y se sirvió una copa de vino. Abrió su cuaderno, el mismo que había llenado con dudas y miedos. En la última página escribió: «Hoy no gané a nadie, pero dejé de perderme a mí». Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. Ya no lo necesitaba. Pasaron los días y con ellos la tensión se fue disolviendo. En la oficina ya nadie hablaba del tema.
Algunos lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Otros simplemente lo trataban como siempre. Y eso, pensó Sergio, era justo lo que quería. Normalidad. Un sábado por la tarde fue al mismo bar del puerto donde todo empezó. Se sentó en la mesa de siempre, pidió un café y miró el mar. A su alrededor la vida seguía. Risas, conversaciones, gente que iba y venía. Sacó el móvil y, sin pensarlo mucho, escribió un mensaje a Javier. Gracias por haberme empujado a ser valiente, aunque no quisieras. No esperaba respuesta, y no llegó, pero sonrió igual. Mientras el sol caía, sintió una paz nueva. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin podía respirar sin miedo. Miró el horizonte, con el viento en la cara, y pensó que quizás la felicidad no era algo que se busca, sino algo que ocurre cuando dejas de esconderte. Se levantó, pagó y salió del bar. Caminó sin rumbo, ligero, y aunque no lo sabía, cada paso que daba era una forma de empezar otra historia. No una de miedo o de secretos, sino de alguien que, después de mucho tiempo, aprendió a estar en paz con su verdad. Esa noche, al llegar a casa, apagó el teléfono y abrió la ventana. El aire del mar entró despacio. Por primera vez en meses, no sintió el peso del pasado, solo el silencio sereno de quien, al fin, se elige a sí mismo. En algún lugar de la ciudad, Javier también debía estar intentando empezar de nuevo. Y eso le bastaba, porque Sergio ya había comprendido que no todos los amores terminan juntos, pero algunos te cambian lo suficiente como para que no vuelvas a vivir escondido. Miró las luces lejanas y sonrió. No hacía falta más. Esa noche no escribió nada. Solo se dijo en voz baja: hoy, por fin, soy yo.